being harried, and it's Lando Norris. Michael Porter connects. Spires puts it up. Bang! ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de La Zona Podcast, tu podcast favorito de deportes. Te habla Eduardo y me acompañan, como siempre, Soben y Alberto. ¿Qué es la que hay, Soben? ¿Estás bien? ¿Qué es la que hay, Eduardito? No me digas Eduardito, qué chavienda. ¿Cuántas veces tendré que Todo decirlo? bien, todo bien. ¿Por qué le dice Eduardito? Porque no así le me gusta decían de chiquito y no me gusta. No le gusta que le digan Eduardito hoy porque creció. Hoy es grande, un hombre. Ya yo soy un hombre viejo, grande. Eduardito es el hermano, Eduardito. Así le decían también a mi hermanito. Saludos a ellos. Allá, un abrazo. ¿Tu bien hermano es grande. mayor que tú? Mi hermano. ¿Cuál? Ninguno de mis hermanos No, es mayor todos son que yo. menores. ¿Todos son menores? Este es el mayor, este es el mayor. Alexander está bien chavo, ¿verdad? Diablo, mala mía, Ale. Lo mataron ahí, bendito. Pero no mataste a Alexander y mataste a Michael. No, es pero el bebé. Michael yo sé que... Michael es el bebé. No, pero dije... Yo estaba Qué pensando... conversación de mi familia aquí en pleno podcast. Hablamos después de eso que ustedes creen. Pero dije, papi... Albert, ¿estás bien? Yo estoy bien, papi. Sí, hablamos de mi familia ahorita. Les cuento mi está árbol interesante, genealógico. está interesante. Sí, les cuento todo mi árbol genealógico ahorita cuando salgamos del podcast. Ese no es el episodio. El episodio vamos a hablar de otras cosas. Mi gente, lo que sí no puedes y tienes que estar pendiente y no vas a saber de mi familia, pero sí vas a encontrar muchas noticias de deportes en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en todas las plataformas estamos como en La Zona PR. Ahí puedes ver todo nuestro contenido. Tenemos más de 125 episodios disponibles, los cuales puedes ver, escuchar. Y también los puedes escuchar si estás corriendo, estás haciendo ejercicio y no nos puedes ver en video, nos puedes escuchar también en formato podcast, Spotify, Apple Podcast, cualquier. Yo creo que esas son las dos plataformas Eso de va a ser podcast una que se comedia escuchan. porque mientras está corriendo, si se echa a reír de los disparates de nosotros, se puede tropezar. Sí, eso Así que puede. ten cuidado. Si lo vas a hacer, hazlo con juicio. Ten cuidado. Yo sé que te puede... Si estás a una velocidad muy rápida, ten cuidado porque comentarios como los que dice Soben a veces te puede provocar algún tipo de... Que el heart rate te suba más de lo normal y pues... No nos hacemos responsables, pero puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos. Vamos a estar hablando hoy. Recientemente fueron seleccionados algunos jugadores a lo que fue el Salón de la Fama de del baloncesto como tal, porque fueron seleccionados jugadores NBA y jugadores de la WNBA, como también dirigentes. Fueron seleccionadas varias personas. Algunos de los nombres que fueron seleccionados en el Salón de la Fama del 2025 fue Carmelo Anthony, mi jugador favorito, by the way, para los que no saben. Dwight Howard, Sue Bird, que fue jugadora de la WNBA. Es una... O sea, si ustedes no saben de Sue Bird, realmente busquen información porque es una de las más grandes jugadoras que hay. Yo creo que más múltiples campeonatos y medallas olímpicas. Maya Moore, Sylvia Fowles. El equipo completo del 2008 es Reading Team. O sea, estamos hablando de que LeBron James ya es Salón de la Fama. Tremenda ridícula. Billy Donovan, entrenador. Danny Crawford como árbitro. Y Mickey Harrison, contribuidor y dueño. Yo pienso que el Salón de la Fama del NBA, eso podemos hacer un podcast que con la seriedad que hay en el Salón de la Fama del NBA. Para mí eso es un chiste, pero nada. Hablaremos de eso después. Pero ¿qué nace en base a esto y qué queremos que tú nos compartas en las redes sociales? Nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy sobre qué jugadores nosotros pensamos que deberían estar en el Salón de la Fama y quizás aún no están, probablemente ya quedaron fuera. ¿Y por qué? Vamos a estar hablando por qué nosotros pensamos que estos jugadores deberían ya estar en el Salón de la Fama. No lo vamos a hacer solamente de NBA, lo vamos a hacer de lo que es NBA y béisbol, particularmente MLB. Y lo que es la NBA. Así que vamos a arrancar. Tenemos más o menos como 3, 4, no sé cuántos salgan en el tema, dependiendo del tiempo que nos dé el productor aquí, que ya nos regañó porque nos hemos extendido en los pasados episodios. Así que hoy vamos a ser juiciosos y vamos a durar lo que el podcast tiene que durar. ¿Viste, productor? Cojo consejos rápido. ¿Quién quiere arrancar? Empieza Soben que... Soben, me dijiste que tú dijiste 225 listas. Sí, está chévere. ¿Qué disparate dijiste? ¿Qué disparate Que tú tienes dijiste? 255 personas en tu lista. 225. By the way, ¿por qué dijiste que es una ridícula es que el Reading Team esté en esa onda? No es Reading Team, LeBron James. LeBron James. O sea, que el Reading Team tendrían que sacar a los que no están, a los que están A los que están activos. Ok.
O sea, si quieres mencionar a Redeem Team, tienes que sacar... No pueden retirar a Redeem Team. Tiene que ser los jugadores nada más. Sí, no, que LeBron James es un jugador activo todavía en la NBA. Los inactivos. Los inactivos está bien, pero LeBron James aún es un jugador activo en la NBA. Para mí, no me gustó. No me gustó. Hubiese esperado que pase el proceso normal de todo el mundo. Que tienes que retirarte, que tienes que esperar unos años. Normal. Pero nada, es LeBron James. Lamentablemente, ¿verdad? Es mi jugador favorito. Sí, no, sí, es, sí. no es que tengo hate por él ni nada por el estilo. Claro. Pero no me agradó. No, me lo agradó, puedo entender. No me agradó. Lo puedo entender, genuinamente lo puedo entender. ¿A quién tienes primero? Pues mira, yo voy a arrancar jugadores que deben estar en el Salón de la Fama y no llegaron por alguna extraña razón. Y es un jugador que a lo mejor ustedes no lo conocen. A lo mejor tú sí, Eduardo, Alberto, creo que no. Pero es Lou Whitaker. Lou Whitaker jugó en la MLB desde 1977 hasta el 1995. Y Wow. busco por aquí rapidito. Del 77 al 95. Sí. Wow. 19 temporadas. 19 temporadas. Wow. Muy bueno. Fue novato del año en el 78, 5 veces All-Star, 3 guantes de oro, 4 Silver Slugger. Y en sus 19 temporadas batió de 250 hasta 300. Fue su promedio de bateo. Y él no entró al Salón de la Fama porque fue infravalorado por los que toman la decisión de quiénes entran al Salón de la Fama o no. Pero para mí, los escritores. los escritores, Esa gente no sí, está toda esa fácil. gente. Pero nada, con esos números que él tuvo, con lo que hizo el MLB, las temporadas que estuvo él activo fueron 19 temporadas. Para mí, él merecía estar en el Salón de la Fama. Albert, Zumba. Mira, yo con los míos van a ser del NBA. Ok. El Salón de la Fama del NBA es bien raro. Sí. Rarísimo. Para y mí, buscar... prostituido por lema. Bueno, y eso, bueno, lo vamos a tener que hablar más adelante. Sí, eso tiene que ser un episodio. Busqué 10 nombres más o menos para yo tener como que una referencia y busqué un poquito de ellos y a conocerlos porque muchos de estos jugadores, algunos sí los vi jugar. Ok. Hay otros que nunca los vi jugar y tuve que buscar información de ellos. Pero de eso escogí 3 de los que más conozco y tal vez, ¿verdad? Pude verlos jugar. Y bueno, se me hizo difícil porque aún así no están en el Salón de la Fama. Pero como va la cosa, creo que, pues mira, deberían de tener aunque sea una oportunidad para competir para. Y empiezo con el primero, con Shawn Marion. Shawn Marion, Me yo gusta creo cómo que arrancaste. dentro de su carrera, 15 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 4 veces All-Star y campeón. Ujú. ¿Verdad? Él ganó el campeonato el 2011 con los Dallas. Creo que es un nombre que dentro de los que hay muchos nombres que se pueden mencionar porque fueron buenos jugadores de rol, Ujú. fueron buenos jugadores. Pero Shawn Marion yo creo que sí, debería de estar en esa conversación. Y bueno, un argumento real para estar, ¿verdad?, nominado al Salón de la Fama era su versatilidad, defensa y el impacto silencioso. Era un jugador, un sleeper, como le decimos, era un sleeper dentro del equipo Literalmente. y hacía lo que tenía que hacer. Pues yo creo que ese es el primero que sumó. Shawn Marion, uno de los jugadores que más feo tira en la historia de la NBA, by the way. Pero el tipo era altamente efectivo, defensivamente muy bueno. Me gusta Shawn Marion. Yo tengo, y voy a arrancar duro, voy a arrancar sólido. Y es que voy a arrancar con el señor Curt Schilling. Curt Schilling, esto es MLB. Para que tengan una idea, él jugó desde 1988 hasta el 2007. Terminó con récord de 216 victorias, 146 derrotas, una era de 3.46, 3.116 ponches, está a 14 en la historia, un WAR de 79.5, está entre los mejores 25 lanzadores de todos los tiempos. Y aquí está lo sólido. Una de las cosas más contundentes y sólidas de él es que en postemporada este hombre terminó con un récord de 11-2, con una era de 2.23 en 19 aperturas y tiene 3 campeonatos de Serie Mundial. 1 con los Diamondbacks y 2 con los Red Sox, 2004-2007. Este tipo fue 6 veces All-Star, MVP de Serie Mundial en el 2001 junto a Randy Johnson. Y yo creo que todos En recordamos... verdad, él fue con MVP. Él fue co-MVP, sí. Compartieron el MVP. Y yo creo que todos recordaremos el juego donde él estaba lastimado del tobillo y lanzó espectacular y la media estaba llena de sangre. Y con todo correcto. eso se mantuvo lanzando. Si no lo han visto, está en el documental de los Red Sox, si no me equivoco. Lo vi en Netflix hace poquito. Mírenlo. ¿Por qué no está seleccionado? Bueno, muchas
cosas fuera de lo que era el terreno. Era una persona altamente controversial, dijo varios comentarios. Incluso hace poco hizo una carta, un escrito pidiéndole a los escritores del Hall of Fame que no lo seleccionaran. Les dijo, no me seleccionen, ustedes no saben lo que están haciendo, yo voy a dejar que el cuerpo de veteranos, que son los que luego que tú pasas lo que es la boleta de Hall of Fame, ellos pueden tener la autoridad de seleccionarte y admitirte en lo que es el Hall of Fame. Él les dejó saber, como quien dice, no me cojan ustedes, yo voy a dejar que me seleccionen los que verdaderamente saben de esto del béisbol. Pero definitivamente yo creo que cuando a ti te seleccionan, te da ese prestigio adicional cuando entras al Salón de la Fama. Y sin duda, Curt Schilling tiene que ser una selección de Salón de la Fama. Tuvo también muchas polémicas políticas por la política. También de política, posturas políticas, sí. Y una eso, vez él sale del terreno. Todo eso yo creo que le pasó factura a Curt Schilling porque él debería estar en el Salón de la Fama hace mucho tiempo que debió estar, pero lamentablemente no es así. Mira, el segundo que yo tengo, que voy a traerles, a mí siempre me gustó mucho, pero lamentablemente las lesiones lo consumieron, y es el señor Anthony Hardaway. Penny. Para mí Penny Hardaway no está en el Salón de la Fama, yo creo que por los años, ¿verdad? No estuvo muchos años en la NBA, pero ese pana promediaba 15 puntos por juego, 5 asistencias, 4 rebotes en 34 minutos, promediando un 45% del field goal, 31 de la línea de 3, 77 del tiro libre. Y para mí lo mató eso. Lo mató el poco tiempo, las rodillas. Las rodillas lo mataron. Fue 4 veces All-Star, 2 veces NBA First Team, Rookie of the Year en el 94, medalla de oro en Atlanta del 96. Para el tiempo en el que estuvo activo, él estuvo considerado de los mejores point guard al lado de Gary Payton y John Stockton. So que para mí, Anthony Hardaway, si las lesiones no lo hubieran consumido, fuera un Hall of Famer. Fuera un Hall of Famer y estuviera en el Salón de la Fama. Lamentablemente no fue así. Sólido. Voy yo con otro. Voy a arrancar con otro yo. Y el que voy a hablar es Mr. Johan Santana. También voy a MLB. La mayoría de los míos van a ser de MLB. Para que tengan una idea de lo que fue Johan Santana. Johan Santana terminó con récord de 139 y 78 y un ERA de 3.28. Este pana tiene 2 Cy Young Awards en el 2004 y en el 2006 y llegó tercer lugar en el 2005, 4 veces All-Star y tiene la triple corona en el 2006. Él ganó la triple corona en el 2006 y en el 2012 hizo no-hitter en los Mets. Literalmente esta persona no llegó a los 200 wins, que prácticamente eso es lo que dicen que como lanzador sella un poco el que tú pases al Salón de la Fama. Sin embargo, yo creo que Johan Santana fue uno de los lanzadores más dominantes de lo que fue la era los 2000 en los Minnesota Twins, cuando estuvo con los Mets. Literalmente si ustedes me preguntan, cuando hablábamos de éxito y hablábamos de un lanzador latino exitoso en ese tiempo, Johan Santana era la definición. Algunas lesiones, realmente pues lo que le pasó, lo utilizo porque tú hablaste de Penny y en el 2010 él era uno de los mejores lanzadores. Su carrera tuvo lesiones en el hombro y creo que también tuvo Tommy John Surgery. So, literalmente las lesiones acortaron lo que podía ser un impacto de entrar al Salón de la Fama directamente. Así que Johan Santana estuvo en mis Mets para el tiempo que mis Mets nunca lo apoyaron y nunca lo respaldaron. Así que muchas de esas derrotas están en las costillas de las porquerías de los Mets que estuvieron en el momento en el que Johan Santana estaba de lanzador. Tengo que decirlo como es. Albert, ¿quién tú tienes? Mira, hay jugadores que tal vez uno dice no los vio en muchas temporadas, pero las temporadas que jugaron fueron jugadores que fueron de impacto. Y yo recuerdo a este jugador cuando estaba en los Suns y jugó junto a Steve Nash, que para mí fue bien interesante, que era Amar Stoudemire. Duro. Amar Stoudemire, yo creo que fue uno de esos jugadores que hizo 6 All-Star. En alguna de las temporadas fue líder de anotaciones dentro del equipo y fue rookie del año. Entonces, son logros que tal vez uno también tiene que considerar porque él tuvo su dominio físico, la transformación de los equipos a unas ofensivas potentes, porque eso fue uno de los años donde tú tenías a los Suns, que yo creo que inclusive fue uno de los mejores años de él cuando Steve Nash le ganó el MVP a Kobe.
si no me equivoco. Y eso es polémico porque muchos van a decir que el MVP era de Kobe, pero se vio que era un equipo bastante dominante durante ese año y es una de las personas que yo creo que merece estar ahí en el Salón de la Fama. Un jugador muy bueno, lo pude ver, estuvo en varios equipos, estuvo en los Knicks, estuvo en los Heats, pero ¿verdad? Mucha gente lo recuerda porque en su prime ahí estuvo en los Suns. En los Knicks él estuvo sólido. Ese año donde los Knicks hacen el cambio de Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire estaba teniendo una temporada muy buena, espectacular. Muy y buena. en esa temporada, si mal no recuerdo, puede ser que la memoria me falle, él termina lesionándose y en playoff la cosa pues cambia un poquito. Pues sin Amar'e Stoudemire era evidente que los Knicks pues no tenían mucha oportunidad, pero sí, Amar'e Stoudemire muy buena selección. Muy los buena Knicks selección. nunca, como que las oportunidades con los Knicks, bendito. Nunca se nos da. Pero yo sé por Igual qué. pasa con los Mets porque yo voy a ellos. Porque- Yo sabía que iba a tirármela. Yo la mato rápido. Esos equipos tuyos So, esos equipos tuyos de cállate la Nueva boca y ve York. para el próximo. Esos Que los equipos tuyos equipos de de- Nueva York, de Hacho, verdad. Son unas porquerías, ¿verdad? ¿Tú no has pensado en escoger otro No, equipo? me mantengo firme porque yo No, soy y, así. y si vas a Nosotros cambiarte somos de fieles. equipo, no vayas a los Yankees. Porque nosotros nos va mal. Créeme tú que te juntas- si yo fuera a seleccionar un equipo, el último equipo que yo seleccionaría en mi vida como para ser fanático serían los Yankees. Primero selecciono a los Piratas de Pittsburgh. Qué decepcionante. Esas palabras, clipéalas. Los porque- clipeala. Porque esas palabras, clipeala. escucha, esas palabras. Jamás en la vida seré fanático de los Yankees de Nueva York. Pues esa, Jamás escúchame. en la vida, lo repito, jamás en la vida. Pues esas palabras, ¿sabes para qué son bien decepcionantes? Para tu papá. ¡Wow, Díaz! Siempre lo has sabido. Oye, hoy se trata de mi familia este podcast. Decepción El total. título del podcast se va a llamar La familia de Eduardo y la decepción a su padre. Ya está, ya. No, Chávez. Papi sabe que no tiene break. Sí, Zumba. es Eduardo, porque todos los hermanos Los y todo. Eduardo. Yankee. Sí. Papá es yankee. Toda mi familia de parte allá son yankees. Todos son fanáticos. Pero eso fue, papi, que influenció en la vida de ellos. Yo soy contracorriente, papi. Nada. Mira, yo voy a cerrar, ¿verdad? El último de... Las sardinas son las que van en contra. el los salmón. salmones. Los El salmón, salmones. el salmón. Los salmones. Bruto. Yo soy un salmón. Iba a decir salmón y dije... El salmón no estoy es. seguro. El salmón no es, eso es la Déjame sardina. decir la Sí, sardina. Las salidas van en manada, pero no van en contra de la corriente, Eduardo. Nos chavamos ahora con Finding Nemo. Dale, dime. Datos para educarte. Dale. Eso, Mira. Los en TikTok van a decir los disparates, que disparate, son los salmones. Lo sabemos ya. No te enteraste hoy. Mira, yo voy a cerrar, ¿verdad? El último que tengo. No es el último que tengo, pero como vamos a tener solamente Queda tiempo, tira más. Pues, tenemos dos más. Vamos a tirar. pues mira, porque- yo tengo al lanzador de Los Ángeles Dodgers, Orel Hershiser. ¿Te acuerdas de él? ¿De los Dodgers? De los Dodgers, Orel Hershiser. Él, No me él acuerdo lanzó del 1983 hasta el 2000. Chacho, me voy a acordar de él yo. Ay, papi, no te vengas a ser el más joven ahora. ¿Cómo se llama él? Orel Hershiser, búscalo. Te voy a dar a que lo busques ahí, te orientes un poquito. Ahí. Dale, voy hablándome de él. Mira, Orel Hershiser, él tiró, mientras estuvo en la Grandes Ligas, tuvo 204 victorias, 150 derrotas, con una era promedio de 3.48. Tuvo 2014 ponches. Tuvo 510 juegos lanzados, en el cual 466 fueron como abridor. Inning lanzado fueron 3.130 innings que lanzó, 3 veces All-Star, Cy Young en el 88, ganador de la Serie Mundial con los Dodgers, MVP de la Serie en el 88, MVP del Campeonato de la Liga Nacional en el 88, MVP del Campeonato de la Liga Americana en el 95 con Cleveland, Nada más. Guante de Oro en el 88, Silver Slugger en 1993, líder en victorias en la Nacional con 1988. Silver Slugger, Sí. como pitcher. Como pitcher. Ay. Y tiene récord de 59 entradas consecutivas sin permitir carreras limpias en la temporada regular. ¿Qué Nada más más tú y nada quieres? menos. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Que siga Salón de la Fama. 204, 150 derrotas. Es Contra, lo fíjate, más que yo quiero es eso. que te den Salón de la Fama. sería bueno saber el por qué. Papi, lo mismo que ¿El Lou por Whitaker. qué? Lo mismo que Lou Whitaker, posiblemente. Estoy mirando aquí sus estadísticas Los votantes no quieren. Porque hasta donde he leído y buscado no tiene problemas políticos, no tiene problemas de esteroides, ninguna de las anteriores, así que... Yo tengo uno sólido. Tengo dos. Porque yo quería hablar de Pete Rose, pero en realidad
todos saben Pete Rose debería estar en el Salón de la Fama. Vamos a hacer ese resumen. ¿Todos están de acuerdo que Pete Rose debería estar en el Salón de la Fama hace rato? ¿O no? Sí. ¿Alguien está en contra de ese argumento? Sí. Todos sabemos que Pete Rose debería estar en el Salón de la Fama. Uno de los bateadores más impresionantes con los hits, la mayor cantidad de hits. O sea, los récords de Pete Rose son impresionantes. ¿Está bien? Ya. Pasamos la página. El que tengo. Bernie Williams. Los dos que voy a decir ahora son de Puerto Rico. Bernie Williams, 2.97 de promedio. 2.336 hits. 287 jonrones. 1.257 RBIs. Este hombre ganó 4 series mundiales con los Yankees. Fue 5 veces All-Star y 4 veces ganador del Guante de Oro. Líder histórico de los Yankees en postemporada. Para que hables de tus Yankees. No, para que veas lo ingratos que son. Y no lo tienen seleccionado en el Salón de la Fama. ¿Y ese problema de los Yankees? Eso es problema de todo. Ese es problema Porque de los que votan. quisieron Ese darle es problema de los que prestigio votan. a gente como Derek Jeter, a otras personas. Y Derek Jeter no es Hall of realmente Famer. el más importante en ese momento y en la postemporada, cuando las millas contaban, era el señor Contéstame la Bernie pregunta, se Williams. contesta con sí o con no. Era el señor Bernie Williams. La pregunta se contesta con ¿Cuál sí. es la pregunta? Si Derek Jeter no tenía el mérito de Hall of Famer. Ah, no, él tenía el mérito de Hall of Famer. Ok. No, No, pero como lo pones de no. standing, como que Derek Jeter, como si fuese sido Bueno, cualquiera. pero cuando comparamos, vamos, si sabía que tenía que caer el pique aquí. Cuando comparamos realmente esos años de victoria de los Yankees, ¿quién era más consistente en playoff? Allí te le llamaban Mr. November, pero todos sabemos, todo el que vio las series mundiales del 98, del 96 creo que también fue, Ujú. todas las series mundiales donde estaban los Yankees o las postemporadas, en los momentos clutch, quien hacía las jugadas y quien hacía los hits importantes era el señor Bernie Williams. Gloria a Dios y qué bueno. Porque eso- Derek Jeter no puede hacerlo Eso no todo. se- ay. Derek Jeter no puede hacerlo todo, Eduardo. Gracias a Dios que no hay Yankee porque se Jeter es emociona. figura, Jeter era figura, la carita, que era bonito, que fildeaba bien, el capitán, pero todos sabemos que detrás de ese hombre estaba Bernie Williams. Ese hombre era el que A ver. cargaba a los Yankees. De verdad, de verdad. Entonces, si que- vas a mencionar, de si, verdad, de si vas a verdad. incluir a Jeter, pues tienes que incluir a Bernie. Pero es que yo no estoy sacando a Bernie. Yo sé que tú no estás en Yo no estoy desacuerdo. yo no estoy sacando a Bernie. Yo estoy de acuerdo en que debe ser los Famer. Lo que pasa es que como pones el standing como que no, Jeter. Como Fue si- eclipsado como- por- eclipsado como por si Jeter. hubiese sido que no se mereciera estar en el Salón de la Fama. No. Yo estoy diciendo que durante esos años él fue eclipsado o fue obviado por lo que era la figura de Derek Jeter, que cuando venimos a ver en el terreno, cuando las millas contaban, Bernie Williams era más importante. Para mí era más importante. Para ti, Bernie era más importante en postemporada. Bernie Williams tuvo los turnos necesarios y se creció los turnos necesarios cuando le tocó, eso sí. Es Eso el sí. líder histórico de hits en la postemporada. para los Yankees. Perfecto. La franquicia quizás con mayor trayectoria en las grandes ligas y La mejor, quizás en la mejor franquicia de la para MLB. ti. La Eso es mejor para ti. franquicia Esa de es la tu MLB. opinión. La Esa mejor es tu franquicia de la opinión. MLB. Tu opinión. Queda claro. Y no la respeto. Y la mejor Esa es tu franquicia, opinión y la no mejor franquicia de respeto. Nueva York también. Esa es tu opinión y no la respeto. No tienes que respetarla. Pero en una franquicia con tanta trayectoria, estamos hablando que Bernie Williams, una persona que no está en el Salón de la Fama, es líder en hits en la postemporada. Magnífico. Debería estar. Sin duda. 100% de acuerdo. Sin duda. Albert, ¿Estás bien? tíralo. Sí. ¿Te da presión? No, tira está mal, papi. Sí. Este episodio ha sido de los Yankees, de la familia Eduardo y de los Yankees. de los Sí, Yankees. me persiguen. Me persiguen los Yankees. Gacho. Zumba. Mira, sigo con la NBA para cambiar el tema para que Eduardo pueda bajar un poquito Revoluciones, las por revoluciones favor. Ya. y las emociones. Mira, me topé con un nombre en particular que yo creo que puede generar mucho debate, pero es un gran anotador, jugó múltiples temporadas a alto nivel y fue un jugador que se le habla por ser clutch. Yo lo vi jugar ya en su último, ¿verdad? En su última temporada, últimas 2 temporadas. Y es Joe Johnson. No sé si ustedes recuerdan a Joe Johnson. Claro que sí. Ahí está, hasta hace poco jugó en Bestia. el Big Three. Sí, Joe Johnson, bestia. 16 puntos por juego, 4 rebotes, 4 asistencias.
jugó 18 temporadas, Eso te más iba a de preguntar. 1,200 partidos. So que yo creo que todavía no ha sido ni nominado y es un nombre que figura en debate. No ganó campeonato. No ganó yo creo. campeonato, pero fue un jugador que fue de Clutch. impacto. Clutch. Super clutch. Yo creo que cambió muchos juegos y viró muchos juegos. Miró las mesas patas arriba. Así que, bueno, yo creo que Me gusta hay Joe uno que Johnson. otro nombre que uno dice, pero pueden entrar en ese debate y pueden evaluarlo. Joe Johnson está bueno, pero lo que pasa es que el no haber ganado nada Pero es que hay quizás jugadores- te pero- excluye. Sí, pero hay jugadores Hay que ver tú qué sabes jugadores- muy bien, hay- porque eso hay es un que tema ver. que vamos a hablar más adelante sobre la seriedad. Y yo creo que el prestigio de los diferentes salones de la fama entre MLB Sí, eso es un y tema, NBA. eso es un tema full. Porque la Acaba de realidad nacer. del caso es que tú y yo sabemos que hay jugadores Ujú. que tal vez tuvieron promedios, tuvieron buenos juegos y fueron buenos jugadores y no ganaron nada y están allá adentro. Sí, no, pudiera ser. Hay muchos jugadores que por campeonato ganado por equipos y no por él quizás. Y están tienen allá unos adentro. resultados promedio, pues están dentro. No pasa, eso no pasa en MLB. Eso no pasa en MLB. Cabe mencionar que eso no pasa en MLB. Soben, el último. Mira, Zumba. yo tengo un jugador que a lo mejor cuando lo menciona la gente diga, como que estás loco tal vez, ¿verdad? Pero yo lo vi jugar ya, yo de chamaquito en sus últimas temporadas y siempre me gustó mucho, aunque fue un jugador, yo lo comparo y la comparación es malísima, lo sé. Sí, dime, para pararme e irme ahora. La mismo. comparación es malísima, pero como es blanquito, para mí era un John Stockton. No lo es. John Stockton es John Stockton, hay que separarlo de todo el mundo. Yo estoy bien claro en La eso. que Eduardo es como que esto Yo va estoy mal. claro. No. que diga Mark Price. Mark Price. Está Mark bien, Price. está bien. Mark Diablo, qué Price. caballo soy, ¿verdad? No, Que no, tuvo- Soy la no, bestia. No te la des bro. tanto. Estuvo 12 temporadas en la NBA. Los primeros años de él fueron con Cleveland. Promedió 13 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias. 47 del field goal, 40 del tiro libre, 40 del triple, 90 del tiro libre, 4 veces All-Star, una vez All-NBA First Team, 2 campeonatos del concurso del tiro de 3. Pero lo mismo que Penny Hardaway, las lesiones lo mataron, no pudo jugar muchos años. Aparte de eso, nunca ganó un campeonato en la NBA. Sus números fueron buenos, pero tampoco fueron números de élite. Ah, exacto. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Para completar, estuvo en un mercado pequeño. Estaba en Cleveland También. en ese tiempo, que eso también te resta. Jordan Y le estaba- echó como 225 Y puntos en su y carrera. entonces estabas compitiendo en esos años contra Magic Johnson, Isaiah Thomas, John Stockton, Kevin Johnson, Tim Hardaway. Hay muchos point guards buenísimos. Pero yo creo que es un jugador que se pudo, ¿verdad? Pudo ser nominado en algún momento al ¿Tiene Salón la de la Fama. trayectoria del año que tuvo? Él estuvo más o menos Él del año estuvo que año. del 86 al 95 con Cleveland, del 95 al 96 con Washington y con Golden State del 96 al 97 y se retira del 97 al 98 con los Orlando Magic. Lo que fue Mark Price y Greg Kilo, creo que se llama, Sí, el otro, Greg Kilo. cogieron más canastos de Jordan. Yo creo que el 62% de los puntos de Jordan fueron anotados contra esos dos tipos. Bendito, no, pero Mark Price es bueno, muy buen tirador, muy buen tirador. Albert, Mano, yo voy a cerrar con un bono. Y es un jugador que, fíjate, a mí me gustaba mucho ver a este jugador. Lo seguí en los Portland. Ya me imagino que saben más o menos quién voy a decir. No sé, Rock Strickland. No, No. es más moderno. Brandon Roy, No, es más moderno. Se me Sí, miran las la lesiones. Marcus Aldridge. La Marcus Aldridge. La Marcus Bestia. Aldridge, 7 veces All-Star. Qué duro la Marcus. era muy Más de sólido. 20,000 puntos en su carrera. ¿Verdad? No pude encontrar todavía, no sé si en algún momento se ha hablado para nominarlo, pero yo creo que debería entrar Debe estar pronto. mencionado. Tiene que estar ya mencionado. Porque ya tiene. Y yo creo que ese es el jugador bonus que yo voy a cerrar. La realidad Me es gusta. que, él yo creo que tiene las posibilidades y que si no lo están considerando, de verdad es un chiste. Porque él sí, pues no, tal vez no gana un campeonato, pero tiene de verdad la trayectoria en su carrera para considerarlo y con él cierro. Tengo ganas de decir una estupidez. o voy a decir algo que puede sonar loco. Cada cual dice. Puede ¿verdad? ser la Lo- Marcus lo que es. Aldridge. La Marcus Aldridge pudo tener el potencial de convertirse en un Tim Duncan y nunca llegó a eso. Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Y Yo yo pienso que- tenía el estilo, tenía el temple, tenía... Sí. Y voy a unir otra loquera. Posiblemente eso hubiese pasado si Brandon Roy hubiese estado saludable.
Si Brandon Roy hubiese estado saludable, estuviéramos hablando de un equipo de Portland totalmente diferente, totalmente relevante, y le daba mucha más oportunidad que la Marcus Aldridge fuera un poco más eficiente, más efectivo, y que el equipo quizás no dependiera tanto como dependió de él durante toda su carrera. Yo creo que no tanto por lo de Brandon Roy, yo creo que era más el equipo. Portland es un mercado y es un equipo que Brandon Roy siempre ha tenido mala... Brandon Roy se iba a convertir en el equipo. Está bien, pero, o sea, cuando tú ves en los estilos, cuando tú ves incluso sus actitudes, su comportamiento, la Marcus Aldridge era un tipo que no hablaba mucho, no... Pero tú lo ves, cuando digo por el equipo, es que tú has visto que en ese equipo particular, jugadores que sí pudiéramos haber visto algo bien fuera de lo habitual, de un role player o de algo de lo que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que la Marcus Aldridge en su prime o en su desarrollo en su prime de carrera en otro equipo que no hubiera sido Portland, yo creo que sí hubiéramos visto eso. Porque ahora mismo lo vimos. ¿Cuántos años no estuvo hasta ahora Lillard? Sí, pero... Y la realidad es que no sucedió nada en ese equipo. Lillard Portland estuvo cuando la Marcus Aldridge y Lillard se juntaron, fueron muy buenos jugadores, y fue un buen equipo, siempre estuvo metido en buenos momentos. Pero no un equipo por para eso por eso te digo que el efecto Brandon Roy hubiese provocado esa chispa que faltaba para que quizás él explotara todo lo que... ¿Qué tú crees? Cuando tú tienes la oportunidad... Comparar a la Marcus Aldridge con Tim Duncan, a falta de respeto a Tim Duncan. Yo no es una comparación directa. Yo no estoy diciendo... Él dijo que pudiera llegar con todo lo que hubiese mejorado la Marcus Aldridge, para mí estaría años luz de Tim Duncan. Tim Duncan es Tim Duncan, olvídate de eso. Hubiese sido mejor, sí, estoy de acuerdo. Con un mejor equipo, con Brandon Roy saludable, estoy de acuerdo que sí, hubiese sido mucho mejor. Está bien. Yo voy a dar mi último entonces para cerrar. Olviden, si quieren ponerlo en los comentarios, a lo mejor eso sale en un clip. Voy a cerrar con otro puertorriqueño y él se llama el señor Carlos Delgado. Carlos Delgado tiene 473 honrones, 1,512 RBIs, 2,038 hits. Fue 4 veces Silver Slugger, 2 veces All-Star. El líder de los Blue Jays en honrón de todos los tiempos en la franquicia. ¿Y por qué no está? Pues mira, muchos pueden decir que porque no llegó a los 500 honrones, que tú sabes que eso es un número mítico. Por ahí también pudiera estar Juan Igor González, que también se quedó cortito en cuanto fueron los honrones. El tipo tiene dos MVP. Igor tiene otro tema. Pero Igor lo dejó fuera José Canseco. Exacto. Cuando lo embarró. Cuando lo mencionó. Pero Carlos Delgado, pues realmente lo que se dice, más allá de no haber llegado quizás a esos números que te aseguran el Salón de la Fama, pero que tú estás raspando porque Dawson, si no me equivoco, que estuvo en Chicago, llegó y no creo que llegó a los 500 honrones. Pudiera ser, estoy hablando de la azotea, así que puede ser que me equivoque. Pero Carlos Delgado sí hizo muchas cosas que pudieran haberlo sacado de la boleta. Mientras se cantaba God Bless America, él no daba o no se ponía de pie durante el himno. Que eso tiene que ver mucho con sus posturas. Exacto, eso es lo que voy a decir. Era un protestante de lo que fueron las guerras de Irak y las prácticas en Guantánamo. El tipo fue bien vocal en cuanto a lo que eran sus posturas y en cuanto a lo que eran sus pensamientos, algo que es sumamente admirable y respetable. O sea, el que tú estés por lo que tú piensas y lo que tú opinas y crees. Así que para mí eso es admirable, aún sabiendo que puedes sacrificar lo que sería tu entrada al Salón de la Fama. Tú tienes que también, y para mí eso tú tienes que separarlo, porque los números son los números. Yo creo que eso le ha afectado y a muchos deportistas que todavía no entienden que sí, este tipo de postura y este tipo de conducta dentro del terreno de juego, dentro del campo de juego, y creo que el deporte es deporte, política es política, y cuando tú mezclas las dos cosas, lamentablemente tienes que sufrir las consecuencias de eso. Yo creo que él está feliz. Pero si él está feliz, decisión, yo creo que él no está... si él está feliz, creo que el Playmaker lo entrevistó y hablaron de ese tema, y él sabe por qué fue que él fue no fue incluido. Pero sí, eso es parte de... fue una persona que... Incluso él fue reconocido en el 2006 con el premio Roberto Clemente por trabajos comunitarios y humanitarios. Así que Carlos Delgado es esta persona que, yo no sé,
pero Carlos Delgado, los Blue Jays, y ese principio de tiempo con los Mets, cuando ese hombre se paraba en el plato, No, Carlos Delgado era la bestia. la bestia. Era Ese la hombre bestia. dio 4 jonrones en los Blue Jays jugando para Toronto, pero 4 jonrones de respeto, no, eran 4 sendos jonrones. O sea, un poder increíble. Pero, y tú preguntas a la gente, un jonrones así asombrosos en Toronto y se acuerdan del de Joe Carter. Para acabar el juego. No, papá, no. Se acuerdan de Joe Carter para acabar el juego, pero no Busquen se acuerdan de los 4 bastacazos que metió O el de Carlos Delgado. Bautista. O el de Bautista, exacto. Pero busquen a Carlos Delgado. Ese hombre, de verdad, era imponente. Ese hombre se paraba en el plato y ese hombre era imponente. Mira, se nos acabó el tiempo, pero... ¿Tú tienes algo ahí? No, Baribón, Roger Clemens, Sammy Sosa, Maguire. ¿Algún día pisarán el Salón de la Fama? Para mí no. Ya, Y no está- deben pisarlo. Está difícil porque la realidad es que hay que establecer un Pero estándar. Roger Clemens es sospechoso de dopaje. Él nunca se le probó nada. A él se le mencionó. Lo mismo que Juan Igor González. Para mí Ellos son mencionados, pero nunca se les probó nada. Para mí yo voy a decir Al- solamente al- lo que dijo di- Juan Gabriel una vez. Lo que se ve no se pregunta. Eso como que lo Pero tiene ¿por qué tú bien dices eso? presente. ¿Por qué tú dices eso de Roger Clemens? Porque lo que se ve no se pregunta. Lo que tú puedes... Hay jugadores que tú ves y tú lo viste en Barry Bonds. Barry Bonds era un jugador que daba 30 y pico jonrones y de momento, de un lado a otro, empezó a dar 55, 60 y pico. Físicamente transformación. A sus 40 años daba más jonrones que Está daba bien, cuando pero tenía en su prime. Estamos hablando de Roger Y lo Clemens. mismo, pero Roger espérate, te Clemens. voy a dar el ejemplo también. Roger Clemens en el ocaso de su carrera, papi, todavía estaba ponchando como si fuera en su prime. Bro, hay cosas que son obvias y hay cosas que tú quizás no tienes que tener la prueba. Por ejemplo, y voy a traer otro ejemplo que también quizás es otro tema, Manny Pacquiao. Ese tipo de cosas que son evidentes, tú no tienes que quizás certificarlas como para dejarle el asterisco Ay, por Dios siempre. mío. So, en mi opinión, aunque él no ha sido acusado oficialmente, O sea que él fue mencionado. fue Yo creo que fue mencionado. mencionado solamente. Él fue mencionado. El mismo caso de Igor. Lo que mismo, son y mencionados. lo mismo pasó con Iván Rodríguez. Ujú. Mencionado. Pero Iván entró. Rumor. Y entró. Iván entró. Eso. Pero lo castigaron, no entró primera ronda. No entró primera ronda, pero entró. O sea que esto es como Contestando tu pregunta. El caldo de paloma. El caldo de paloma de Tito, que no se lo pueden beber porque el Contestando. juguito de Pacquiao uno. Es lo mismo. No sabemos que lo ven ese Pacquiao- caldito de Tito. Lo de Pacquiao no es juguito, no es caldo de paloma, papá. Lo de Pacquiao no fue caldo de paloma, porque tú no tiras pesando 105, Caldo de subiendo gallina, de que 105, paloma, ni caldo de qué gallina. De 105, tú no tiras Está hoy. 147 como si fueran unos sacos de papa, caballo, hecho jamás. The Rocket es la bestia. Roger Clemens. No hay break. Pero yo pienso que no, contestando tu pregunta. Pero lo que sí nos gustaría es que tú en los comentarios nos pongas qué jugador y qué persona, o qué jugador de NBA o de MLB no llegó a lo que fue el Salón de la Fama. ¿Cuál jugador tú crees que debería estar y no fue ¿cómo se dice? Inducted, seleccionado para el Wow. Salón de la Fama? Menciónalo, ponlo en los comentarios, déjanos saber qué jugador tú tienes. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en la zona PR. Y esto es una producción de Graficon Media. Si tú quieres tener podcast y episodios de esta calidad, escríbele un DM en lo que es Graficon Media. Pero no te Nos vemos despidas, bien. todavía. No te despidas. Pide disculpas públicas a tu familia. por No le favor. voy a pedir disculpas públicas porque jamás en la vida seré fanático yankee. Esto es la zona podcast. Chequeamos, mi gente.